Continuando con las prácticas de laboratorio de diseño estructural, en esta oportunidad diseñaremos las vigas principales bajo los esfuerzos de flexión, cortante y torsión según los requerimientos de la CI 31808. Para esto, después de haber revisado la estructura, ya considerando la carga sísmica, habiendo verificado que no existía ningún castigo debido a irregularidades, llámese piso débil, piso suave, cambios de rigidez abruptos en elevación o en planta, aberturas y demás, podemos proceder entonces, después de que todo esto fue satisfactorio, a el diseño de cada uno de los elementos. Para este modelo en particular, trabajaremos nuestro modelo, diseñaremos una de las vigas bajo esfuerzo de flexión en la planta del nivel número 1 y para garantizarnos que vayamos a tener aceros por requerimiento de acero altos que hagan el diseño interesante, aumentaremos nuestra carga viva en la losa a considerar una bodega liviana. Con esto podemos pensar en una carga uniformemente distribuida de 500 kilogramos metro, reemplazando la carga anteriormente establecida de 200 kilos. Con estos 500 kilos entonces diseñaremos la viga sobre el eje número 4. Iniciamos nuestro modelo, corremos el análisis estructural, luego de analizado definiremos las características que van a regir el diseño de los elementos de concreto, es decir, las combinaciones de diseño y los códigos de diseño. Para efecto de los códigos de diseño, desde el menú Design, en la opción de concreto, estableceremos las preferencias para el diseño de estos elementos. Utilizaremos el código ACI 31808. El programa también cuenta con las características del código ACI 31814 y ACI 31811. En esta oportunidad, y por ser el código que aquí se recomienda utilizaremos ACI 31808. Todo lo que muestra acá el programa son características que ustedes ya conocen, por ejemplo, los fin que estará utilizando el programa para los distintos análisis que estará realizando, phi de tensión, phi de elementos a compresión, cuando tienen estribos, cuando tienen espirales, para torsión o cortante, para corte sísmico, para juntas y demás. Aceptamos entonces. Siguiente será definir qué combinaciones de cargas son las que nosotros vamos a estar utilizando. Para el efecto de las combinaciones utilizaremos los criterios que nos da AGES en el artículo número 2, capítulo 8, combinaciones de carga para diseño estructural. Estas podremos ver en qué difieren según lo dictado por ACI en el capítulo 9. El capítulo 9 tiene estas 7 combinaciones básicas, que son carga gravitacional de peso propio más cargas vivas y cargas de techo, cargas vivas de techo más cargas de viento, y la que nos interesa, la combinación 5, que será carga muerta más efecto de sismo y carga viva.
Luego la combinación 6 y 7 será el peso propio minorado más el efecto de viento, o peso propio minorado más el efecto del sismo. La diferencia con ajíes es que acá se establece de forma implícita que las primeras combinaciones se parecen mucho a lo que dice ACI, exceptuando este factor de 1.3 de carga muerta versus 1.2 que establece ACI. Para la condición de caso sísmico deberemos de tomar en cuenta el sismo vertical. Será esto que ustedes tienen acá. Sismo vertical será un factor que se le sumará al peso propio de la estructura, y tendremos un sismo horizontal que, según las recomendaciones del código o de la normativa AGIES, establecen que deberemos de tener 100% de sismo en la dirección y 30% de sismo en otra dirección, es decir, 100% sismo en X más 30% de sismo en Y, y habrá que realizar las distintas combinaciones. Esto se logra entonces creando las combinaciones necesarias, las cuales acá ya están creadas. Crearemos una solo para mostrar el procedimiento, el cual es desde el menú definir, crear una combinación de carga, agregamos una nueva carga. Por ejemplo, si creamos la combinación de ajíes número 2 CR2, en donde nos dice 1.3 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva, carga muerta multiplicada por un factor 1.3, agrego otra carga que será combinación de carga viva multiplicado por factor 1.6, según lo da la instrucción acá, el código. Pueden colocar el nombre que ustedes deseen, aceptan y tienen una combinación creada. Para nuestro caso tendremos entonces la combinación CR1, que será 1.4 veces la carga muerta, CR2, 1.2 veces la carga muerta más 1.6 la carga viva, y luego los casos sísmicos, que serán peso propio 1.38. Este 1.38 sale de tomar 1.2 y sumarle el efecto del sismo vertical. Como parte de su tarea estará el determinar estos factores de sismo verticales, lo cual se describe en el código de una manera bastante simple. Entonces veamos, 1.2 veces más el sismo vertical más la carga viva multiplicada por un factor 1, que será esto que ustedes tengan acá. Luego se comienza la suma de las combinaciones sísmicas, en donde tenemos la combinación CR4, luego sismo en dirección X al 100%, sismo en dirección en Y al 30%. Luego las distintas combinaciones que ustedes sabrán será sismo negativo en X más sismo positivo en Y. Luego la siguiente combinación sería signo negativo en X y signo negativo en Y. Y por último, sismo positivo en X y sismo negativo en Y. Luego intercambiamos los factores. Tendremos 30% de sismo X y 100% de sismo Y, y hacemos las mismas combinaciones. Primero ambos positivos, luego negativo sismo X, positivo Y, luego ambos negativos, luego positivo sismo X y, perdón, negativo sismo X y positivo sismo Y. Y de ahí saldrán entonces todas las combinaciones CR4. Las combinaciones CR5 son, según AGIES, 0.9 menos sismo vertical, que ese sismo vertical da un factor entonces de 1.2. A esto le agrego mi sobrecarga, la cual es el peso propio de mi estructura, que ya está incluida dentro de la carga muerta, y acepto. Si se dan cuenta, acá ya no interviene la carga viva, no está dentro de la combinación CR5. Genero entonces las mismas combinaciones para CR5, en donde estará sismo en X al 100% y sismo Y en 30%,
y luego sismo X al 30% y sismo Y al 100%. Para solicitarle al programa que utilice estas combinaciones de carga dentro de análisis, vamos a menú diseñar, opciones de concreto, y le digo qué combinaciones de carga quiero yo que el programa utilice para el diseño. Con esto selecciono las cargas que influyen dentro de mi análisis, que serán las combinaciones 1, 2, todas las combinaciones de la CR4 y CR5. Entonces estas son las combinaciones que el programa utilizará para poder diseñar los elementos de concreto. Acepto. Haré una prueba, por ejemplo, pido la gráfica sin deformar de mi modelo, selecciono una de las vigas, presiono el botón de diseño de elemento de concreto, el programa diseñará entonces uno de mis elementos y podré ver que en efecto la combinación de carga que él está utilizando son las combinaciones solicitadas anteriormente. De igual forma, el programa automáticamente puede generar combinaciones de carga para concreto, que en este caso estaría tomando los factores de ACI. Si hacemos la prueba, seleccionamos concreto, acepto, y él creó entonces estas combinaciones que le llama D-1, D-2 hasta D-14. Si verifico la D-1 es 1,4 muerta, D-2 1,4, 1,2 muerta más 1,6 viva. Luego comienzan las combinaciones: pesos propios más sismo, pesos propios menos sismo, peso propio más sismo en la siguiente dirección y luego menos sismo en siguiente dirección, pesos propios sin cargas vivas, y si voy verificando son las mismas combinaciones, ahora tomando en cuenta punto 8 del peso propio y sismo en dirección. Pero si se fijan, tiene solamente un sismo, no la combinación de 130 como si lo dice aquí. Ahora, ¿qué requerimientos necesitamos comprender para poder diseñar un elemento a flexión, corte y torsión? Para nuestro caso, tendremos que tener claro qué información el programa nos está mostrando al solicitarle que diseñe los elementos de concreto. En este caso, nos centraremos sobre la viga del eje 4. Los resultados que el programa CAMA está mostrando significan lo siguiente: cama superior, lado izquierdo, tengo un requerimiento de área de acero de 1.23, que pulgadas, centímetros, milímetros, pies, ¿qué será? Si yo quiero estar seguro de qué es lo que el programa me está dando como resultado, puedo ir a la opción de Summary. Al darle clic derecho a la viga me aparecerá esta ventana, Summary. El programa me da un detail de lo que él está calculando y puedo verificar que las áreas de acero que el programa está proponiendo para este caso en particular están dadas en pulgadas cuadradas, que es algo a lo que hace referencia acá. Diseño flexión en pulgadas cuadradas, tengo un requerimiento de 1.87, 63 pulgadas cuadradas como área requerida. El refuerzo mínimo 0.81 y luego él internamente hace las operatorias para poder darme entonces los tres resultados. Con eso entonces el programa ya me dio qué valores de área de acero está tomando como críticos y con los cuales yo tendré que diseñar el refuerzo necesario para ese elemento. Primer chequeo que debemos de hacer entonces: preguntarnos cuál es el acero mínimo para la viga que estamos diseñando. Nuestro elemento tiene una sección igual a ¿cuánto? Tenemos una base
de 12 pulgadas o 30 centímetros y una altura de 24 pulgadas como referencia a lo que el programa está utilizando para hacer sus cálculos. Es decir, 30 por 60 centímetros es lo que tendremos como geometría. Si queremos obtener el acero mínimo de esto, debemos de recurrir a lo que nos dice el código del artículo número 9 sobre acero mínimo, que el acero mínimo en este caso será 200 partido de FY. Pensando en que tengo 0 grados 60, 200 partido de FY da como resultado numérico 0.0033 por la base, que son 12 pulgadas, por un peralte efectivo de, que puedo llegar a asumir, 22 pulgadas por ejemplo. Tengo un requerimiento mínimo de acero de 0.87. Si verifico con lo que el programa me está dando como un resultado preliminar de acero mínimo, es 0.81, ya que él tomó un T igual. Según recubrimientos, los recubrimientos 2.95, es decir, 23 pulgadas menos 2.95 por 11.81 pulgadas por 0.0033. El acero mínimo 0.8056, que está muy cercano a este valor mínimo dado por el programa de 0.8138. Ahora, ¿qué representa esto en barras? Dos barras número 6 tienen como área conjunta 0.88 pulgadas. Eso quiere decir que lo mínimo que yo debería estarle colocando a nuestra viga son dos barras número 6 para tratar de cubrir el acero mínimo, y el restante sería ya sea bastones o tensiones. Esto es entonces lo que el programa me está representando: refuerzos del lado izquierdo y derecho, al igual que refuerzos al centro. Calculamos que el acero mínimo que nosotros debiésemos de estarle colocando a nuestra viga son dos barras número 6, que equivalen a 0.88 pulgadas cuadradas. Nuestra tarea entonces es verificar cuáles de los 6 valores de acero que yo tengo descritos acá cubren la característica de ser menores o muy cercanos a 0.88. Si verificamos en la parte superior de mi viga solamente al centro, cumplo yo el criterio de estar por debajo de 0.88. En ambos extremos tengo mayor cantidad de acero, por ende tengo que colocar refuerzos extra. De igual forma en la cama inferior, en uno de los extremos el refuerzo supera los 0.88 pulgadas que el programa me da o que el método me da como acero mínimo. Entonces veamos. Esto equivale a 2 número 6. Este equivale a otros 2 número 6 en la cama superior e inferior. ¿Esto a qué equivaldría? Si yo ya tengo 2 número 6 corridos, que equivalen a 0.88 pulgadas, eso entonces representa que 1.24 pulgadas cuadradas menos 0.88 pulgadas cuadradas tengo un requerimiento de 0.36 pulgadas cuadradas como faltante en este extremo de la viga. Si yo quisiera colocar 0.36 pulgadas cuadradas, puedo colocar una barra número 6 que equivale a 0.44 pulgadas cuadradas. Eso quiere decir que yo en esta parte de la viga debería tener 3 barras número 6. Luego esa barra se corta a L cuartos de la longitud total de mi viga y posteriormente solamente sirvo con los 2 número 6 hasta llegar a este punto, que es donde tenemos un requerimiento mayor de área de acero.
¿Cuánto nos falta acá? 1,71 menos 0,88. 0,83 pulgadas al cuadrado, que equivalen a decir 2 barras número 6, que son 0,88. Eso quiere decir que en este extremo de la viga yo tendré 2 barras número 6 corridas, más bastones o refuerzo extra número 6. Serán estas 2 barras. Posteriormente, en la cama inferior, el código establece en el artículo número 9 y hace referencia al capítulo 21 de los aspectos sísmicos de estas vigas. Los aspectos sísmicos deberán ser cubiertos cumpliendo ya los criterios que el código establece como mínimos para poder utilizar ese código para el diseño. El código establece lo siguiente: yo debo de tener por lo menos en la cama inferior al centro de mi viga la mitad de acero que tengo en la parte superior extremo. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, extrapolando los valores, 1,24 pulgadas cuadradas, debería tener como mínimo en la parte inferior 0,62 pulgadas. Si verifico, tengo más que eso. Por ende, este refuerzo con 2 número 6 aplica aún para poderlo colocar dentro de nuestra viga. De igual forma, el código establece que en los extremos, por reversión de momentos, debemos de tener la mitad del acero colocado en la cama superior. Representa entonces 0,63 pulgadas cuadradas, que es superior al valor que yo tengo acá descrito. Un análisis manual entonces se podrá ver de una forma bien práctica. Ya con las áreas de cero ustedes pueden distribuir a la cantidad y diámetro de las barras necesarias para poder sopesar el patrón de cargas que se le esté poniendo. Para cortante, el código establece en el capítulo 21 que un elemento que está sufriendo el efecto de cargas debido a sismo puede ser determinado a través de 3 criterios básicos. Los estribos nunca pueden estar separados a una distancia entre ejes mayor a 24 veces el diámetro del estribo, 8 veces el diámetro de la barra más pequeña de flexión, o 30 centímetros. En este caso, el diámetro de la barra más pequeña de flexión es un diámetro de 6 octavos. 8 por 6 octavos. La separación máxima que puede tener entonces mi estribo es igual a 6 pulgadas o 15 centímetros, bajo ese criterio. Luego, si pensamos en 24 veces el diámetro del estribo, si pensamos en un estribo con diámetro media pulgada o media pulgada, con esa media pulgada entonces nosotros podemos determinar qué cantidad de refuerzo y a qué separación podemos colocarlo dentro de nuestra viga. Habrá ejemplos manuales que se subirán de otras vigas junto con este modelo para que lo puedan trabajar y verificar las condiciones que acá se están creando. En un siguiente video se subirá el diseño del elemento bajo esfuerzos de cortante y de torsión.